Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Voy a enlazar las diapositivas, por favor. ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctor, ya se puede visualizar. Ah, Estamos viendo en la parte de endocarditis infecciosa. ya, perfecto. Bien. ¿Dónde está la máquina? Acá. Muy bien, vamos a empezar con la exposición que queda pendiente de endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana es una enfermedad infecciosa. Muchas veces nosotros lo dejamos como una cosa inadvertida, muy pasajera, porque no le tomamos la importancia debida cuando vamos al médico al odontólogo o al médico para una evaluación de nuestra parte cardíaca o dérmica. Y sin embargo, cuando hemos tenido procedimientos odontológicos, es posible que con una caries dental podíamos haber desarrollado algún tipo de germen o haber provocado unas microembolias a nivel sistémica. Y entonces tenemos problemas de infecciones como cuadros febriles, como vamos a ver posteriormente, y aparición de una serie de lesiones dérmicas y además de ello aparición de unos sonidos a nivel cardíaco que nosotros lo conocemos como soplo. Vean ustedes que esta endocarditis bacteriana puede llevar a un paciente hacia eh, la emergencia por el malestar general y sobre todo porque estos gérmenes van a comenzar a destruir las válvulas cardíacas por la sepsis que se está produciendo a nivel sistémico. Se presenta en los sexos masculino y femenino. La edad de preferencia no existe, puede aparecer en edad joven o en edad adulta. La enfermedad cardíaca generalmente se relaciona a problemas de valvulopatías que ya existían, como las valvulopatías de tipo reumática, por ejemplo, de una estenosis o una insuficiencia mitral en un 23%, o en aquellas patologías tipo insuficiencia aórtica o estenosis aórtica en un promedio de un 24% como enfermedad cardíaca subyacente. O en aquellos pacientes que tenían prótesis valvular, también puede generarse en un momento determinado una septicemia y provocar anidación de vegetaciones a nivel de estas prótesis valvulares. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las válvulas degenerativas o reumáticas que se puedan presentar de tipo mitral o de tipo aórtica y las prótesis mitral, las prótesis en general, pueden ser causantes de anidación de estos gérmenes. También se puede presentar en cardiopatías congénitas tipo CIA o CIB, o en calcificaciones aórticas o valvulopatías de tipo tricuspida, pero el porcentaje es mucho más pequeño. Bien, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí. Las manifestaciones se escuchan jóvenes, ¿no? Estamos conectados, por si acaso. ¿Aló? Sí, doctor, lo Bien, estamos. seguimos entonces. Las manifestaciones clínicas en estos pacientes empiezan con fiebres que pueden ser una endocarditis de tipo subaguda o aguda. En la endocarditis subaguda, en ancianos, la fiebre puede ser ligera o incluso no aparecer. Tengan cuidado, pacientes ancianos que estén con el estado general decaído, que no están activos como lo eran los días anteriores, es posible que tengan un cuadro de endocarditis. Es posible también que tengan un cuadro abdominal, un abdomen agudo, tipo apendicitis aguda. Pero piensen en estas endocarditis que se presentan en ellos. Pueden haber
cansancio, pérdida de peso, problemas gripales, cosas inadvertidas que puedan pasar y nosotros no lo tomamos en cuenta. Pero en el estado agudo es un estado tormentoso, rápido, hay fiebre de 38 grados, hay escalofrío, como cualquier infección que se presenta en una enfermedad determinada. El problema de las complicaciones es que pueden estas aparecer con lesiones a nivel renal, a nivel ocular, incluso pueden haber la aparición de soplos nuevos en la mayoría de pacientes, se aprecia con el 90% de estos pacientes, sobre todo lesiones del lado izquierdo, aorta o la válvula mitral, y que estos nuevos soplos podrían generar en un paciente que está haciendo un cuadro febril, podrían hacer sospechar en endocarditis infecciosa de tipo agudo. Hay criterios para poder diagnosticar endocarditis infecciosa. Son dos. Uno, hemocultivo positivo para bacterias compatibles con endocarditis infecciosa, cualquiera sean las bacterias que nosotros podamos encontrar en el hemocultivo. Dos, evidencia de una afección endocárdica. Puede ser una vegetación, un absceso, dehiscencia de la válvula protésica o insuficiencia de la válvula nueva con la aparición de un soplo cardíaco nuevo. Entonces, si yo tengo una afección endocárdica y tengo un hemocultivo positivo, tengo criterio mayor. Los criterios menores hablan de una cardiopatía predisponente como uso de drogas por vía endovenosa, fiebre por encima igual a 38 grados, por encima de esto, fenómenos embolígenos vasculares, como vamos a ver en lo que ocurre en las manos o a nivel ocular, fenómenos inmunológicos, una ecografía compatible con endocarditis infecciosa, pero que no cumple el criterio mayor anterior, o sea, que no haya una vegetación, pero sí hay una alteración valvular. Evidencia microbiológica con hemocultivos positivos. También nos están indicando que podría tratar como criterio menor que podría tratarse de una endocarditis infecciosa. Entonces, si yo tengo criterios mayores, dos criterios mayores, hemocultivo y lesión endocárdica, una vegetación, el diagnóstico es de endocarditis infecciosa. Si yo tengo un solo criterio, por ejemplo, una vegetación, no he podido conseguir los hemocultivos, y tres menores, hay fiebre, hay alteraciones embolígenas vasculares, o hay una aplicación de vía endovenosa de drogas, o el hecho de haber tenido un procedimiento de extracción dental. Esto ya nos podría estar sugiriendo que existe un criterio de Duke positivo para endocarditis infecciosa. En ese caso, se sigue el procedimiento que debemos utilizar. ¿Cuál es la presentación clínica? Generalmente estos pacientes acuden por fiebre, por malestar general, anemia, y cuando uno sospecha, le hacemos un hemocultivo, va a salir positivo. Y sobre todo existe un soplo cardíaco en un paciente que anteriormente no presentaba este tipo de alteraciones. Otras manifestaciones que van a encontrar son manifestaciones de la piel y mucosas, manifestaciones del sistema nervioso central, alteraciones renales, del sistema locomotor o de los pulmones. El diagnóstico de estos pacientes se hace utilizando estos criterios de Duke, criterios mayores y criterios menores. Ahora, no siempre estas triadas para diagnóstico de fiebre, soplo y hemocultivos positivos se dan. Como ustedes van a ver en los pacientes ancianos, la fiebre puede ser una febrícula o no tener fiebre. Puede tener un soplo cardíaco, pero no necesariamente saber que este es un soplo de reciente inicio, porque puede ser un soplo de una alteración de una esclerosis aórtica o otra valvulopatía que pueda tener crónica. Y el hemocultivo puede ser positivo, como también puede ser negativo. O sea, no siempre esta triada puede estar acompañando. Y vean ustedes en esta diapositiva. Ustedes van a encontrar
que esta es la masa muscular y este es el aparato valvular. Y ustedes van viendo pequeñas alteraciones o vegetaciones que han aparecido en estas válvulas, como son estas de aquí, acá, dos, y este grupo de puntos amarillos que están viéndolo, y acá también hay otras vegetaciones, aquí hay uno, dos, de tal manera que con un estudio, en este caso anatomopatológico, estamos encontrando esto, pero en el estudio ecocardiográfico podemos evaluar este tipo de eh, vegetaciones que se están presentando en el corazón. Y bien, las vías de entrada, como estamos viendo, son procedimientos dentales que se están realizando, que son formas más comunes, extracciones dentales, colocación de prótesis, puentes, frenos, etcétera, que son de riesgo alto en aquellos pacientes que tienen pobre higiene dental, ancianos o inmunosuprimidos. Otros pacientes que tienen problemas respiratorios, si se les hace broncoscopía, también crean la posibilidad de que hagan en algún momento una endocarditis infecciosa, o aquellos que tienen una piodermitis, o se les colocan líneas venosas centrales por más de 48 horas, pueden crear la formación de gérmenes que generen una endocarditis infecciosa. Los drogadictos que son adictos a drogas y que usan vías endovenosas, potencialmente tienen la posibilidad de presentar endocarditis. Vean ustedes acá las lesiones endoteliales por este lado, las lesiones endoteliales traumáticas hacen de que se depositen fibrina y llegue un momento en que provoquen vegetación séptica, y esta vegetación que hemos visto en esta foto de esta pieza anatómica hace que se destruya la válvula y provoquen sonidos anormales como son los soplos. Otras veces pueden haber bacteriemia persistente que van a dar manifestaciones extracardíacas por alteraciones de vasculitis, glomerulonefritis o inflamación o crecimiento del vaso. Y estas vegetaciones también pueden ir hasta nivel pulmonar, provocando embolias pulmonares. Y esto es lo que estamos viendo. Una lesión que ocurre en el endotelio hacen que se agreguen plaquetas y se deposite fibrina, como están viendo, y se produce una bacteriemia a nivel sistémico que hacen que se vaya adosando más en la zona del velo valvular, se colonice todo esto y se produzca vegetaciones, que es la endocarditis infecciosa, y que a la final les llega a engrosar o cicatrizar el velo de esa válvula. Por lo tanto, la clasificación de las endocarditis puede ser de la válvula nativa o de una prótesis, una endocarditis protésica, o aquellos que son adictos endovenosos, o endocarditis nosocomiales, en donde se adquieren en el hospital, o endocarditis con hemocultivos negativos. Y aquí en su lámina del lado derecho están viendo que el cuadro clínico siempre es fiebre de corta evolución con gran compromiso del estado general por la sepsis que se está presentando. Si nosotros no sospechamos de que este paciente está haciendo un cuadro de septicemia y que se puede tratar de una endocarditis de alguna válvula nativa, nosotros podemos llegar a una septicemia en un estado tan calamitoso que a la final les podemos perderlo al paciente y enterarnos por anatomía patológica que tuvo endocarditis, que pudimos haber hecho algo. Otras veces en los estados subagudos se presentan en forma insidiosa como cuadros febriles de varias semanas o meses de evolución, síntomas inespecíficos, y que esto nos puede enmascarar los cuadros, la sospecha de una endocarditis. Bien, también ustedes que lo importante, si hay una endocarditis de válvula nativa, piensen ustedes, tiene fiebre, tiene soplo nuevo, fiebre, soplo nuevo que no tenía anteriormente o que no había en su historial, y síntomas
muy generales como astenia, dinamia, mialgias, dolores articulares o alteraciones de embolias periféricas, como vamos a ver las lesiones a nivel de la piel, o insuficiencia cardíaca de reciente inicio, o una inflamación del pericardio con frote pericárdico, que podría ser una de las causas, pero más raro. Alteraciones en la piel con presencia de lesiones petequiales o nódulos tipo de Osler o mancha de Hanaway, hemorragias en astilla, nos hace pensar de que esto podría tratarse de una endocarditis bacteriana. Bien, en el fondo de ojo, cuando se realiza parte del estudio oftalmológico, pueden haber manchas de roto. Bien, y aquí estamos viendo una diapositiva donde nos muestra estos nódulos donde marca la flecha, este es el punto, son nódulos que aparecen en la zona palmar de la mano y que se llaman nódulos de Osler, una característica que podría estar relacionada a endocarditis infecciosa. Estas manchas de Hanaway ustedes están viendo en la zona palmar y en la zona del primer dedo de esta mano, donde ven pequeñas manchas de este color medio vinoso y puede estar relacionado a endocarditis infecciosa. A nivel del ojo, cuando uno hace un fondo de ojo, va a encontrar manchas llamadas manchas de Roth. Si ustedes se dan cuenta, son estas imágenes que están apareciendo en estas áreas. Y hemorragias en astilla a nivel unguial, de esta característica, como la que están viendo aquí, que se presenta en la zona unguial, o esta es otra mancha esta es una mancha de Hanaway, vean ustedes, a nivel del pie, aquí. Y aquí son astillas. Esto puede pasar desapercibido como un pequeño hongo, un tricosporum. Sin embargo, en un paciente que tiene sintomatología de malestar general, astenia, cuadros febriles o subfebril y que aparece estas imágenes, sospechen en endocarditis infecciosa y no esperen a que lleguen estas imágenes demasiado evidentes donde hay manchas o sea, en astillas en la zona unguial. Bien, y cuando nosotros vemos al paciente, lo primero que debemos hacerle es un estudio electrocardiográfico, una placa radiográfica, un estudio de laboratorio, buscando cómo están el hemograma, si hay leucocitosis, si hay velocidad de sedimentación incrementado, y dentro de ellos también la parte cardíaca se les pide una ecocardiografía bidimensional. Y aquí están viendo ustedes en la ecografía a nivel de la válvula mitral, desde el ventrículo izquierdo, zona del ápex, zona del septum interventricular, y esta es la válvula mitral y esta es la válvula aórtica. Vean ustedes, tremenda vegetación en la válvula mitral que nos está indicando de que existe una infección como vegetación, que es una endocarditis infecciosa. A eso se asocia, si es que hay hemocultivo positivo, el diagnóstico está dado y el tratamiento debemos empezar. Aquí estamos viendo la cámara cardíaca auricular derecha, ventricular derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la válvula mitral. Observen que la hoja anterior está indemne, pero la hoja posterior muestra una vegetación, todo esto que ven acá, y que correspondería a una endocarditis infecciosa adherida a una válvula mitral hoja posterior. En este caso estamos viendo la válvula aórtica, esta es la válvula aórtica, y miren dónde se está insertando, por debajo del aparato valvular. Esto corresponde a la zona ventricular y esto es a la arteria. Y vean, por debajo de la válvula aórtica hay una adhesión de una imagen tumoral que corresponde a una vegetación. Entonces, esto es una endocarditis infecciosa. Bien, cuando hay endocarditis de la prótesis, se define como aquellas que se producen en cualquier
sustituto mecánico biológico de un paciente que ha sido operado anteriormente. Y esto uno puede encontrarlo como alteraciones de flujos anormales de una insuficiencia de la válvula protésica con vegetaciones con engrosamiento de esa zona. O pueden ser tempranas y ustedes van a encontrar que existen estafilococos coagulasa negativo o estafilococo aureus causantes de esta endocarditis en las prótesis. Si es tardía, piensen que puede tratarse de un estreptococo grupo viridans o un estafilococo coagulasa negativo o un estafilococo aureus causantes, en menos porcentaje, causantes de esta infección. Entonces, ya estamos viendo que los estafilococos, en casos de endocarditis protésica de inicio brusco, pueden ser los causantes de una endocarditis infecciosa. Y tardíamente el estreptococo grupo viridans. Aquellos que son adictos por vía endovenosa, estos atacan generalmente a las válvulas del lado derecho, sobre todo la válvula tricuspidia, pero es menor incidencia. Pero hay que tener en cuenta si son adictos y se inyectan drogas, es posible y que desarrollan enfermedades de este tipo. Piensen ustedes que podría tratarse de un estafilococo aureus, que es más o menos el 50% de este grupo de pacientes, o un estreptococo SP. Entonces, hay que pensar en adictos por vía endovenosa. Los nosocomiales que ocurren dentro de una sala hospitalaria y que se presentan con esta sintomatología después de las 48 horas, ¿no? Generalmente por uso de catéteres endovenosos, no los periféricos, sino los catéteres que se ponen por vía subclavia o vía por catéteres de vía alta, o pueden ser en cuidados críticos o aquellos que tienen quemaduras extensas o inmunodeprimidos, se puedan presentar cuadros de endocarditis, o sea, pacientes que están inmunodeprimidos o que tienen catéteres por más de 48 horas a nivel del cuello o de las zonas de subclavia. Estos pueden desarrollar una sepsis. Esta sepsis puede ser una endocarditis nosocomial. Y los gérmenes que estamos viendo generalmente en estos pacientes son estafilococo SP. Endocarditis con hemocultivos negativos. Lo definimos como que hay imágenes compatibles con endocarditis infecciosa, o sea, hay unas vegetaciones, pero los hemocultivos son negativos, ¿no? En ese porcentaje. En ese caso, la sospecha ¿es endocarditis infecciosa? Tiene un criterio menor, pero hay que buscar si está haciendo fiebre, o sea, puede haber 3 criterios menores. En este caso, hay que pensar que existan endocarditis debido a un Haemophilus sp o una variante de un estreptococo, una brucela. Una endocarditis micótica también podría tratarse, y de tal manera que este paciente tiene que ser manejado con antibióticos en forma preventiva, y además tratar de seguir buscando cuál podría ser el origen y haciéndole hemocultivos seriados, buscando si en algún momento puede desarrollar algún tipo de germen. Bien. El tratamiento dental es muy importante en estos pacientes que tienen cuadro de sospecha de endocarditis. Inmediatamente de tratado a estos pacientes con antibióticos, hay que desfocalizar los posibles cuadros de absceso dental. Y bien, hay un régimen de profilaxis dental en adultos utilizando amoxicilina 3 gramos 1 hora antes del procedimiento de hacer la curación dental, o en los niños que se le da también amoxicilina 50 miligramos por kilo de peso,
niños mayores a dosis de 15 miligramos como inicial y se mantiene con 750 miligramos de amoxicilina, etcétera. Esto como prevención. El tratamiento para los pacientes que tienen endocarditis infecciosa puede ser empírico o guiado por el antibiograma que nos han mostrado, el hemocultivo positivo, que puede ser a estafilococo, puede ser a estreptococo, etcétera, y nos dice qué tipo de medicamento podemos utilizar cuando son sensibles a este tipo. O puede ser, como le digo, empírico, calculando aproximadamente qué tipo de gérmenes es la que está afectando. Si está anticoagulado el paciente, debemos suspender la anticoagulación. ¿De acuerdo? Si hay pacientes que se diagnostican, como digo, endocarditis infecciosa, hay que, de hecho, los anticoagulantes suspenderlo por sospecha que pueda haber algún tipo de embolia en este grupo. Y bien, están viendo acá un tratamiento antimicrobiano de terapia urgente para un paciente que no está siendo identificado el germen. Entonces le damos vancomicina a esta dosis de 15 miligramos por kilo por vía endovenosa 2 veces por día durante este tiempo de 4 a 6 semanas, asociada a una gentamicina, ¿no? A 1 miligramo por kilo de peso cada 8 horas por 2 semanas. Esto cuando vemos en una válvula nativa, o sea, no tenemos pacientes con prótesis, pero sí, prótesis valvular, sin embargo, está haciendo una sospecha de endocarditis infecciosa y no sabemos qué germen es. Estamos con la sospecha con criterios menores. Por lo tanto, le damos estas dosis. Pero si tenemos prótesis, podemos dar vancomicina a 15 miligramos por kilo cada 12 horas asociado a gentamicina y rifampicina. Son modelos que estamos utilizando para poder de esta manera tratar de mejorar y bloquear la producción de más gérmenes en el organismo y evitar de que la sepsis se siga propagando. Y acá hemos visto nuevamente procedimientos dentales, la profilaxis con amoxicilina, y si hay intolerancia vía oral, ampicilina, y si son alérgicos a penicilina, usar cefalexina, citromicina, etcétera. Y que ahí tienen a la derecha las dosis que se deben utilizar antes de un procedimiento de la cavidad oral o del tracto respiratorio o del esófago que ocurre en niños. El tratamiento quirúrgico de endocarditis infecciosa es importante si es que este paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca severa por un daño valvular. Por ejemplo, un daño de la válvula aórtica que está provocando una insuficiencia aórtica severa y que eso va a la insuficiencia cardíaca, pues es necesario estar con el tratamiento médico y además entrar a sala de operaciones a hacer ese cambio de válvula protésica. Si es una infección perivalvular, no. Si es, por ejemplo, de la válvula aórtica o de la prótesis, un absceso, inmediatamente este paciente tiene que ser llevado a sala de operaciones. Si la infección, a pesar del tratamiento, no está siendo efectiva, con cultivos positivos y fiebre persistente, este paciente debe ir a sala de operaciones. Si encontramos estafilococo aureus en una prótesis, tiene que ser operado. Si hay recidiva de endocarditis infecciosa después de un tratamiento, debe ir a sala de operaciones. Y bien, si yo tengo ahora una válvula nativa y una válvula protésica, los gérmenes probablemente que estén condicionando endocarditis es el estafilococo aureus, en las cavidades izquierdas es lo más frecuente, o el estafilococo viridans, ¿no? O el bovis que puede ocurrir en los ancianos, o el enterococcus fecalis, pero más el viridans.
Pero si estoy con prótesis valvular, el estafilococo epidermidis es el más frecuente, un 80%, siguiéndolo con un estafilococo virida. Tratamiento antibiótico si es que es un estafilococo. De válvula nativa, durante 4 a 6 semanas usen cloxacilina con gentamicina, ¿no? Que va por unas 4 a 6 semanas y que esto debería mejorar el cuadro séptico de estos pacientes. Y si es protésico la alteración a nivel de la válvula, usen cloxacilina, genta y rifampicina como habíamos visto inicialmente en su terapia para terapia empírica. Bien, si son debidas a enterococo, por ejemplo, la endocarditis infecciosa con un hemocultivo de este tipo, usen penicilina asociada a gentamicina o ampicilina en forma continua. O también pueden utilizar gentamicina con vancomicina. Si es debido a un microorganismo tipo Hackett, usen ceftriaxona con ampicilina en forma constante y asocien gentamicina. Es decir, estas variaciones de acuerdo al tipo de germen puede ser uno de acuerdo al germen que estamos manejando o también puede ser uno a la experiencia que el médico tenga en su servicio de acuerdo a los posibles gérmenes que se estén presentando en su nosocomio. Observan nuevamente una válvula de tipo aórtica, como hay una irregularidad en todos estos velos valvulares que estamos viendo aquí. Todas estas zonas y estas áreas con colonización de estos gérmenes y que van destruyendo la válvula aórtica en este caso. Aquí están viendo otra válvula aórtica con una vegetación muy importante, grande. Están viendo que van destruyendo paulatinamente la zona del velo de las válvulas. Otra imagen que están observando, donde está la pinza, ¿no? Ahí son vegetaciones que están destruyendo la válvula. Y este es un tejido ya a nivel microscópico, donde ven vegetaciones friables, que son estas imágenes que están viendo en esta área, que se están tratando de desprender, que están con fibrina, bacterias, plaquetas, etc. El tratamiento, entonces, quirúrgico de indicación de la cirugía en pacientes con endocarditis infecciosa es bacteriemia persistente. Hay que operar la lesión donde ese absceso se está produciendo, válvula mitral, válvula aórtica, etc. Si tienen una insuficiencia cardíaca izquierda y no responde a tratamiento, operen a ese paciente en esa válvula que está siendo dañada. Endocarditis debido a gérmenes que no se curan con tratamiento antibiótico, igual rotura del aneurisma micótico, operen a ese paciente y cambien la válvula, en este caso la válvula aórtica. Y aquí tienen una lámina donde ustedes están viendo el acto operatorio. Están directamente en la válvula. Esta es la válvula aórtica. Se ha hecho una abertura aquí, se ha hecho el corte, esta es la arteria, y vean las vegetaciones en esta zona que tienen que ser retirada todo el aparato valvular y colocado una prótesis en esa zona. Aquí están viendo donde está la flecha, un cuadro de vegetaciones en los velos, que son estas imágenes blanquecinas que ven acá, irregulares, y tienen que sacar todo el aparato valvular para poder de esta manera mejorar al paciente. Muy bien, muchas gracias por su atención. ¿Qué ves? No me importa. El día de mañana vamos a estar en reunión para poder hablar sobre el problema de las válvulas mitral y válvula aórtica,
sobre los cuadros de estenosis e insuficiencia. Y de esta manera completar las 3 clases que me habían indicado para que se las presente. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Estoy acá. Alumnos. Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Doctor, mañana en el mismo horario va a ser a las 8:30. Sí. 8:30 nos reunimos, pasar más tranquilo, pues, y no estar corriendo de la consulta privada. 8:30, 9:30, terminamos a las 10 más o menos. Pues son dos válvulas. ¿Ok? Está bien, doctor. Gracias. Ya. Quedamos así hasta mañana.